como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido Géminis, qué hay para ti, qué se presenta, cómo están ahorita las situaciones, cómo está esa energía, a quién le estoy leyendo, a quién estaré yo dirigiéndome, si se quiere, o mis guías, a quién estarán dirigiéndose. No soy yo realmente, son los guías los que me hacen tomar la carta, tal y qué sé yo, hacer hablar, la interpretación de las cartas, toda esa cantidad de cosas. Es bastante fuerte, sí, pero ahí vamos. Veamos. Sientes que se hizo justicia. Tú sientes que dentro de todo, a pesar de los pesares, pareciera ser que la justicia está allí. Tú sientes y sabes que la justicia no te va a abandonar en ningún momento, mi querido Géminis. Las cosas son como son. Tarde o temprano, las cosas caen por su propio peso. Tarde o temprano se aplica la justicia. No sé la de los hombres, pero la justicia divina no falla. Seguimos. Tienes como ciertas nebulosidades, algo que no terminas de comprender bien quizás, y entras en un letargo profundo. Duermes y caes, como quien dice, en una terapia intensiva, si se quiere. Estás allí, no quieres saber ahorita de nada. Tus recuerdos, hay muchos recuerdos que te están pegando bastante. Sin embargo, tú magia divina la tienes ahí y es el centro de la tirada. La magia, oye bien esto. La magia es la carta central de esta tirada. Importante. Y veo que te desprendes definitivamente. Sí, que te desprendes. Dices, ya no más, ya no más, ya no más. Se acabó. Mismo que de verdad tu carro no funciona, no gira lógicamente con todo esto. Pero fíjate tú que a pesar de todo, todas las cartas te salen invertidas. Pero las dos cartas hasta ahora que te están saliendo derechitas es justamente la primera carta, que es la más importante de todas, y la central. Vaya, esto me da buen signo. Veo acá muchísimas dudas que tienes todavía, muchas, y tu rueda de la fortuna, por supuesto, no está funcionando. Es cierto, no veo todavía, digamos, conexiones con nadie, no veo que alguien se esté acercando, yo no veo absolutamente nada. Yo lo que veo es que de tu parte hay así como cierta tristeza. Muy al final del camino, pero de bastante tiempo, pareciera ser que a lo mejor ni te acuerdas de la palabra amor cuando logras conseguir lo que estás buscando. Déjame decirte, con mucha, digamos, con mucha decisión de amor. Pareciera ser que al final del camino hay conversaciones, hay comunicaciones, hay, digamos, unas decisiones de amor, y eso es porque definitivamente logras conseguir lo que realmente has estado buscando o llega lo que realmente has estado esperando. Por el momento, en estas tres etapas de proyección a futuro, no estoy viendo avances. Bueno, el avance que estoy viendo es esa gran magia que estás haciendo, ni más ni menos, que ni más faltaba, pues. Vamos a decirlo así, ¿cómo lo vamos a dejar a un lado? Pero sí que te digo que con respecto a que aparezca alguien o que venga ese alguien, no lo estoy viendo. Sin embargo, después de estas tres etapas, viene quizás ya como quien dice lo que va a ver, lo dejo ahí, como cuando uno ya no espera más nada, cuando uno ya como quien dice ya lo dejé así, ya no espero más nada de nadie, ya no espero. Entonces, como que llega lo que estás esperando y llega con decisiones de amor y mira, comunicaciones para ti. Sí, señor, si quizás lo piensas un poquito, a lo mejor necesitas analizar bien porque no quisieras pues que te volviera a suceder lo que te sucedió anteriormente. Quizás estás precavido o precavida, pero sí, definitivamente eso es entonces esa energía de la justicia que te está saliendo allí como diciendo,
Es justo que realmente yo ahora empiece a ver, como quien dice, a comerme las maduras, después de que me comí tantas verdes. Aquí un caballero que se presenta, o una dama en todo caso, y vamos a ver otra carta. Se me salió esa carta. O sea que viene para ti algo por allí, mi querido Géminis. No te lo puedes perder. Aquí está. Y mira, ¿qué había en esa relación anterior? ¿Qué es lo que había en esa situación? Un corte, una separación, decisiones rápidas, momentos difíciles, separaciones y más separaciones. Eso es lo que se veía pues en esa relación tuya anterior. Pero ya eso quedó, como quien dice, a lo mejor quizás en el pasado, porque veo que te has desprendido. Veo que te has desprendido. Te caíste entraste en ese letargo con el ermitaño, como para analizar, entraste en una terapia, como un letargo. Ahí quedaste mientras estás analizando todo. Es cierto que tienes tus recuerdos todavía. Es cierto que a veces te choca, te pega, qué sé yo, por lo que haya sido esta relación. Sin embargo, tú de verdad estás saliendo adelante con esta carta. Estás saliendo adelante con esta magia divina. Te estás recomponiendo, te estás preparando, o por lo menos, si no es así, te está diciendo el tarot que eso es lo que deberías hacer. Es un consejo, no es una obligación. Ahora veo entonces que, a pesar de que no hay llamadas, no hay nada, al final del camino encuentras algo o alguien que se presenta a tu vida, y de verdad que con decisiones de amor, y de verdad que con comunicaciones, pareciera ser que como que le dices que sí, que vamos a darle a eso, que vamos como quien dice pa' eso. Otra cartita que te voy a mostrar acá. Vamos a ver qué otra cosa te dicen nuestros queridos y adorados guías. Vamos a ver, son muchos mensajes que siempre nos están mandando, ¿verdad? Mensajes de amor. No idealices, no te apegues, no te dejes arrastrar por pensamientos nocivos. No te aferres. Así de sencillo. Y pareciera ser que eso es justamente lo que has estado haciendo. Qué bien. Me pareciera ver que eso es lo que realmente estás haciendo. Definitivamente no apegarte. Soltaste, súper que te soltaste. Es cierto. Hay momentos en que sí, en que de verdad te como que caes. Es verdad, hay recaídas, palabra cierta, pero eso es normal. Vamos a ver aquí. Oye lo que dice acá. Un gran consejo para una nueva relación, si llegas a tener, mi querido Géminis. No des más de la cuenta. Eso es lo que te dicen. No des más de la cuenta. Vamos a ver ahora entonces. Lo que viene para ti probablemente sea un nuevo amor. Eso es lo que estoy viendo. Al final del camino, lo que hay para ti es un nuevo amor que se presenta. Un nuevo amor en puerta. Ya, chique, te digo ya que lo pasado ya quedó, como quien dice, pero súper requete contra atrás. Y vamos a ver si realmente eso es cierto, que lo que quedó atrás de hace rato ya. Vamos a ver qué me dicen estas cartas. Este es el otro lado de la otra cara de la moneda. Mira, aquí hay algo lento, un letargo, lento también, muy suave, pero al fin y al cabo lento. No está fluyendo alguien por acá. Alguien nuevo que se presenta. Definitivamente, esto no es el pasado lo que estamos hablando. Esto es de un futuro que viene para ti, y no sigo viendo más cartas porque ahí lo estábamos buscando. Eso era lo que yo quería saber, si venía o no venía. Y sí, es cierto, viene muy, pero bastante tiempo después. Yo diría que yo no quiero ni dar fechas ni nada, no quisiera. Pero sí que te digo que hay un nuevo amor que se presenta, ni te lo vas a imaginar. Cuando tú vengas a ver, uy, mira, hay alguien que está interesado, estamos saliendo, o me está llamando, o estamos teniendo un contacto, o lo conocí, o la conocí en tal parte, en donde fuera, wherever, no sé. Y mira, te está entusiasmando. Y tú sientes al final, o vas a sentir al final, Géminis, que realmente eso era lo que estabas esperando,
hay amor y decisiones de amor y definitivamente muchas comunicaciones. Muchas comunicaciones para ti, mi querido y adorado Géminis. De verdad que me encanta esta lectura como quedó, porque se ve bien clara. Hay lecturas en las que uno dice, oye, el pasado, sí, esto viene del bla, 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 bla. Pero mira, definitivamente aquí veo yo que sí, que tú ya dijiste, es justo. Y esa es la primera carta que te sale tan de sonrisa tan bella. Mira, como que todo está balanceado, todo está justo, todo va en su mejor momento, todo está coordinándose ya. Lo pasado ya quedó atrás, esa tormenta ya la pasaste y ahora lo que está saliendo es el sol brillante. Y entonces te veo aquí con esa carta también del mago preparando lo tuyo, porque eso es verdad. Para tú poder obtener lo que quieres, tú te tienes que preparar para eso. Eso no es que aquí estoy para que me lo manden. Uno se tiene que preparar. Si tú quieres ser médico, tú tienes que estudiar, te tienes que preparar. Si tú quieres ser un empresario, tú tienes que estudiar y prepararte y saber de qué se trata, qué significa empresario. Uno para todo se tiene que preparar. Uno hasta para morirse se tiene que preparar. Entonces, prepárate para lo que viene ahora y eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que el tarot por lo menos te está aconsejando, que te vayas preparando para lo que viene. Si es cierto, vas a decir, pero ¿cuándo? Mira la hora que es y nada. Eso tarda y te lo digo. Por lo menos para las personas a quien le estoy leyendo. Vamos a ver tu última, la carta final de las energías totales y fuertes de este tarot psíquico y vamos a ver qué otra cosita nos están diciendo acá para ya finalizar, ¿de acuerdo? Me encantó cómo quedó esto. Vaya pues, muy pero muy bonitas estas cartas, muy lindas, mi querido Géminis, de verdad, arriba, arriba, sube ese ánimo, que usted va aquí muy pero muy bien, vas muy bien, sí señor, y si no, oye consejo pues, toma lo que realmente te resuene, que actives el chakra base. Siempre cuando sale lo del chakra yo saco otra carta. Y aquí esta persona, quien haya sido, quizás la persona de ese pasado, probablemente está en un retraimiento emocional. Puede ser que sea esa persona, puede ser también tú, que estés en un retraimiento emocional, puede ser. Ahí te estoy dejando yo pues esa lectura, mi querido y adorado Géminis. Y entonces cualquier cosa pues sencillamente reflexiona sobre eso y ve y siente a ver qué fue lo que te resonó y qué no. Si te resonó algo, qué bueno, ponlo en práctica. Si no, pues en la otra próxima lectura será. Nos estamos viendo. Bye bye.